vamos a cantarles unos villancicos para felicitar la Navidad. Los villancicos nos van a llevar por distintas localidades de Aragón. Este primero, ni más ni menos que Morata de Quiroga. Es un aguinaldo, el ciclo aguinaldo, que se cantaba con las calles de Morata de Quiroga, que servía, como bien dice la letra y podrán apreciar, para pedir el aguinaldo a todos. Así que ni más ni menos vamos a empezar pidiendo el aguinaldo. No sé si no lo vamos a merecer por nuestra actuación, pero nosotros arrancamos primero. Bueno, y de Morata de Quiroga, en la provincia de Zaragoza, nos marchamos a Tramacastilla de Albarracín, en Teruel, donde también la lumbre y al fuego de la Nochebuena se entonaba este popular villancico. Que está la Virgen de Carlos.
Y de Tramacastilla de Albarracín, en Teruel, volvemos a marchar hasta Zaragoza, más concretamente hasta Lévera, de lo que son populares estas gitanillas, que fueron uno de los primeros villancicos que nosotros incorporamos en nuestro repertorio. Es un villancico popular de Lévera y que también podemos conocer como en el portal de Belén. Ahora nuestra rondalla, acompañada por el maestro Joaquín León, ya nos acompañará con sus cuerdas en el resto del recital ya. Además, por arriba se puede entrar. No, pero te vas a quedar. Dice que hasta las 10 no se va. Ya está, tiene me voy. Pues vale, cuidado. ¿Qué estás andando? Pues sí. Pero aquí pendiente, ¿eh? Déjate la bolsa aquí. Estate pendiente, ¿eh? Llamarme y ya está. Cristian, por abajo. Bueno, un villancico ahora que también forma parte desde los principios de nuestro repertorio y que es popular en Fuentes de Siloca y en Tarazona. Yo lo llamo la zambomba. Entonces, cuando digo la zambomba, ya sabéis. Así que, maestro, la zambomba.
Tarazona. Otro villancico popular de esta hermosísima localidad zaragozana que pudimos visitar por motivo de la concentración anual de casas aragonesas en el exterior, y donde, bueno, nació un muy buen amigo nuestro, como es Juan Palmarza, con el que tuvimos hacer un disco hace ya unos años, La Montaña. Bien, con ustedes este villancico conocido por Tan Tan. Localidades zaragozanas y turolenses, marchamos hasta una localidad ostense y más concretamente hasta Castejos del Puente, en Huesca, de donde es popular este villancico que no habíamos cantado hasta el momento, pero que este año nos hemos decidido a interpretárselo para ustedes. Con ustedes, toquen las panderetas. Bueno, dicen que se apaga aquí la lumbre, yo creo que aún le queda un poquito. Otro villancico nuevo en esta ocasión. Tampoco lo habíamos interpretado hasta el momento para ustedes. Si será anterior, era de Huesca, más concretamente de Castejón del Puente. Este también es de Zaragoza y de una localidad a la que nos hemos referido ya antes, como es la localidad de Lézera. Así que el villancico se llama La Virgen va caminando.
¿Me vais a echar una mano? ¿Sí? Venga. ¿Dónde estáis? Bien listas, Muy bien. Venga. En este caso un villancico que suena más sotero. Le pido a mis compañeras que cojan las canciones. Y vamos a interpretar un villancico popular de Teruel. Así que con ustedes este villancico de Teruel. Inés, Izan, Carlela, Carlos. Venid aquí. Esta la sabéis, hay que cantarla, Esta hay que cantarla, chicos, no la sabéis. Quizás de las más poderosas que cantamos, Gotitas al niño, se llama. ¿De acuerdo?
va. Pero nos tienen que ayudar en este final, porque todos conocen los villancicos que ahora vamos a cantar. ¿De acuerdo? Es un popurrí de villancicos populares, por lo que invitamos a todo el mundo que se sume con nosotros y de esta forma celebremos y nos felicitemos unos a otros estas fiestas navideñas. Venga, vamos con este popurrí de villancicos. Feliz Navidad a todos. Con esto acaba este recital. Gracias.